su Biblia, fíjese que yo soy una de las personas que un día nos enseñaron y les dijeron: quieren que Dios te hable. Cuando tú te sientas triste, te sientes afligido, cierra tu Biblia, cierra completamente tu Biblia y abre uno de los salmos. El primer salmo que tú abras, o cualquier otra cita que tú abras, ábrela y Dios va a hablar con tu vida. Y fíjese, hermano, que ha venido una gran experiencia en nuestra vida, una grandísima experiencia que nosotros pudimos entender y comprender, que cuando nos metemos y creemos que Dios nos va a hablar en nuestra vida, Dios habla. Yo no sé lo que usted necesita, yo no sé lo que usted esté pasando, pero una cosa sí le voy a decir, y esto quiero que usted se lo deja en la mente: Dios va a hablar a su corazón de usted. ¿Cómo conduce su vida de usted? Yo no la sé, pero Dios sí conoce cómo usted está conduciendo su vida. Así que, amados, les invito a abrir su Biblia en 2 Samuel capítulo 11. Gloria a Dios. Muchos me caracterizan por el hermano gritón. Luego dicen: usted es el que grita, hermano, usted es el que predica y grita. Por más que quiero ver no gritar, yo siento que quiero predicar y gritar. Aleluya. Todos Dios les ha dado un don diferente. Ya tienen capítulo 11 de 2 Samuel. ¿Sí? 2 Samuel capítulo 11, vamos a leer solamente 4 versículos. Gloria al Señor. ¿Ya lo vieron? Capítulo 11 del libro de 2 Samuel, y vamos a leerlo solamente del 1 al 4. Cuando todos lo tengan, indiquen un amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unidos la bendita y santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Señor, te doy gracias por el momento tan especial, Señor, que tú nos brindas en esta hermosa tarde. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre bendito, y que tu palabra, oh Dios, que hoy hemos leído, oh Dios, la pongas dentro de nuestro corazón. Una gran experiencia que trae mucha tristeza y mucho dolor y mucha angustia y mucho llanto. Señor, gracias te damos porque tú vas a hablar a nuestros corazones. Porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una palabra, Señor, de llamamiento para aquellos, Señor, que todavía viven en una inmundicia de pecado. Padre, te doy gracias, porque yo sé que vas a hacer grandes cosas, Padre, y habla a tu pueblo. Yo no sé lo que tu pueblo necesita, pero tú sí sabes. Cada uno de nosotros, Señor, sabe lo que tiene en su corazón y sabe lo que lleva. Padre Santo, te ruego que día a día quites el pecado de cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Quiero que sepa, amado mío, que hay tiempo en el cual tenemos que estar alabando a Dios.
tiempo en el cual tenemos que estar en sosiego, o sea, en descanso. Hay un tiempo en el cual podemos estar, amado mío, también en llanto. La palabra de Dios dice en Eclesiastés: hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo en este lugar. Así que nosotros nos damos cuenta que hay momentos que nosotros cantamos, incluso en la iglesia. Hay momentos cuando nosotros estamos alabando, estamos adorando, estamos glorificando a Dios. Pero hay momentos también cuando escuchamos la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, amado mío, nosotros podemos encontrar 3 tiempos, o 2 tiempos. Podemos encontrar el tiempo en el cual leía la Escritura. Podemos ver el tiempo de la oración. Podemos ver también en el tiempo de la confesión. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que hay la regla del Señor, todo da su tiempo. No todo es una sola cosa. No todos podemos hacer una sola cosa. Todos hacemos diferentes cosas. Así que, mis amados, nosotros nos vemos en una grande necesidad. En una grandísima necesidad, amado mío, de poder nosotros entender y comprender las Escrituras, que todo tiene su tiempo. Gloria al Señor. Encontramos que dice la Escritura que David era un hombre ungido, usado por el Espíritu Santo de Dios. No había guerra donde David no fuera a ganar. No había guerra donde David, hermano, fuera una luz para sus soldados, para guiarlos, para cuidarlos, para protegerlos. David era un hombre lleno del Espíritu Santo. David era un hombre lleno de mucha sabiduría y entendimiento. Sabía exactamente los momentos para adorar a Dios. He encontrado en la Biblia, hermano mío, he encontrado en la Biblia que la mayor parte de los salmos fue escrito por David. Y he encontrado en la Biblia que el hombre que más le dio a Dios fue David. Un hombre que no le ayudó ni siquiera un peso, ni 1,000 pesos, ni 2,000 pesos. David le daba por montones a Dios, porque dice: de lo mismo tuyo ofrezco yo. Pero un día, este hombre lleno del Espíritu Santo, este hombre de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, le pasó algo en su vida. Cuando él no le debía de faltar en una guerra, porque David fue tratado, quiero que entienda esto. La Biblia dice, amado mío, que David lo llamaba el ángel de Dios. Y en muchas ocasiones lo llamaron la luz de Jehová. Porque David brillaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y a veces muchos de nosotros en la iglesia estamos tan entusiasmados que buscamos el reino de Dios. Anhelamos el reino de Dios. Y lo buscamos constantemente, que nos llene el Señor del poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros lo buscamos de rodillas, no lo buscamos parados.
Y vamos a ver alguna de ellas. Una. ¿Cuántas campañas hemos hecho en este año? Quiero que me escuchen y quiero que ustedes me respondan. Una campaña. ¿Y usted sabe lo que quiere decir campaña? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es campaña? Nosotros vemos aquí algo bien fundamental. Cuando estamos hablando de una campaña, estamos en guerra, estamos en batalla, estamos en una lucha. Las guerras no se ganan observando, las guerras no se ganan sentados, las guerras no se ganan, hermano, así nada más llorando. Las guerras se ganan en la lucha y en la batalla. ¿Cómo puede usted decir traigo las huellas de la batalla? Había un león viejo y había un león joven. El joven presumía de su cuerpo, presumía que no tenía ninguna señal o ninguna cicatriz, ni en la cara ni en el cuerpo. Y le decía al león viejo, mira cómo te ves horrible, cuántas rayas tienes, cuántas marcas tienes. Y el león le dijo, hijo, todo lo que tú ves en mí han sido las huellas de mi batalla. Cada cicatriz significa una pelea, cada cicatriz significa una victoria. Y tú hasta ahorita no conoces ninguna. ¿Cuántos de ustedes no han luchado? ¿Cuántos de ustedes no se han enfrentado a una batalla real? ¿Cuántos de ustedes en realidad han ido a la batalla y pueden decir, he ganado la batalla, he peleado la fe? ¿Cuántos de ustedes? ¿O he guardado la fe? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Dónde están las marcas de sus batallas? Por eso nosotros vamos a ver, hermano, que la sociedad no es buena delante de Dios. Ser socio no es bueno. Dice que la curiosidad mató el gato, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se quedaba mirando hacia allá y hasta que fue. ¿Cuántas veces nosotros en esas tentaciones que caemos, hermano, estamos completamente vivos en esa tentación y no paramos hasta que caemos? Y hoy vamos a ver algunas de las tentaciones de las cuales el Señor aborrece con todo su corazón. ¿Sabía que Dios también odia? Dios odia, hermano, Dios te me libre que Dios odia, pero dice la palabra que Dios también aborrece. Y si no me lo creen, pues hay que quitarle los versículos de la Biblia. Pero dice la palabra que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo de la batalla, en el tiempo de la guerra, es cuando el pastor se tiene que levantar. No solo miembro de la iglesia, no solo líder de la iglesia, es el pastor que tiene que levantar para ir a la batalla. Pero tal parece que aquí vemos nosotros que el que debería ir en frente de la guerra no fue. Mandó a cada uno de sus siervos, mandó a su general. Sabemos nosotros a través de la Biblia que Joab era un general buenísimo. Y entre ellos iban, hermano, aquellos hombres generales, amado mío, capitanes de ejército, que eran hombres sobresalientes, sobrinos también de David, en el caso de Isaí. Era un hombre valiente, era un hombre, hermano, que era apto para la guerra y era capaz de vencer a más de 1000 hombres. Tenía una fuerza descomunal. Podemos ver que los hombres que eran rodeados de David
la Biblia nos acerca en la realidad que dice que ellos habían vencido al peor ejército que tenía sitiado a Israel, a los amonitas. Y quiero que entiendan que los amonitas, amado mío, era un ejército terrible. Desde los tiempos atrás siempre peleaban contra Israel, y quiero que sepa que muchas veces ellos, hermanos, de verdad tenían a sus, ¿cómo se dice?, azorrillado, en pocas palabras, a Israel. Muchas batallas pelearon con Saúl, muchísimas batallas, pero aquí nos dice que lo venció. Había vencido, pero David no estaba allí. ¿Dónde estaba David? ¿Por qué se quedó en casa David? Si era el momento de la guerra, era el momento que él debería de estar en la batalla. ¿Cómo se vería que hoy realizáramos una campaña, amado mío, y el pastor de la iglesia no estuviera en la campaña? ¿Cómo se iba a sentir usted? ¿Sabe qué pensar? ¿Cómo nos sentiríamos? Bueno, porque la campaña es más, sentimos feo, ahí le va. Cuando un hermano fallece de un miembro de la iglesia fallece y el pastor no está buscado. ¿Y por qué no está su pastor? ¿Y dónde está su pastor? La gente pregunta, ¿y quién es su pastor? Pero resulta que no tiene pastor. Entonces, ¿en qué iglesia iba? ¿Me entiende, amado mío? La responsabilidad que tiene la persona que va al frente de un ejército. Ustedes como iglesia son un ejército. Ustedes tienen a alguien que los representa. Ante la sociedad ustedes tienen un pastor. Ante Dios ustedes también tienen un pastor. Pero tenemos el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre. Gracias, Señor. Vamos a ver que entonces David se quedó en casa. David se me hace que debe haber estado sentado en una silla, tocando la campanita. Tráigame de comer. Si había cocas en ese tiempo, que le llegó, ¿verdad? Pero no había cocas en ese tiempo. Pero sí había frutas, había comida. Él estaba sentado y con solamente, como era el rey, le obedecían a tocar la campana. Pero ¿sabe? David dice la escritura, amado amigo, y sucedió un día, o sea, después de todos esos días, de estar comiendo tantísima fruta, David se acerca al terrado, y cuando abre la puerta, en su ociosidad que estaba haciendo, algo pasó en David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era la mujer? Tenía un cuerpazo. Una mujer sensacional para sus ojos. En la iglesia, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí me entienden? Quiero que sepa que David, amado mío, en ese momento de ociosidad, él andaba paseándose como un león enjaulado. Tal vez estaba pensando cómo iba la guerra. Tal vez estaba pensando que cómo iba él a ganar más batallas. O tal vez estaba pensando cómo componer uno de los salmos. Tal vez David, amado mío, estaba pensando en algo más. Pero dice la escritura que él se paseaba sobre su casa. Pero llegando, amado mío, en el terrado, cuando él andaba paseando, tal vez David sus ojos los tenía alzados con su mirada hacia el cielo. Tal vez David encontraba con una meditación y los ojos cerrados. Tal vez David, hermano, en ese paseo
Pero de repente cambió su mirada y dentro de aquella luz que sus ojos pudo vislumbrar, lo primero que miró fue a una mujer hermosa, bella. Dice la Escritura que Betsabé era una mujer muy linda, tanto como de físico y tanto como en cuerpo, que no había otra mujer como Betsabé. Nos podemos ver nosotros que Betsabé le llamó muchísimo la atención. Quiero pararme un poquito ahí. Hay muchos hermanos que son gallinas. Hay momentos que viven como el águila. Hay momentos que muchos ponen su mirada hacia el cielo, y bendito Dios cuando tú levantas tu mirada al cielo. Bendito Dios cuando tu mirada está puesta hacia el cielo, pero que nunca la bajes hacia la tierra, porque cuando tú vas a bajar tu mirada hacia la tierra, vas a vivir como la gallina. Amado, digo, la gallina por más que quiera, la gallina no busca su comida hacia arriba, siempre se pasa rascando el piso o rascando la tierra. La gallina siempre está rasca y rasca. Ahora le pregunto, ¿qué busca la gallina? ¿Qué busca? Comida. ¿Qué busca? Comida. No es cierto. La gallina no está buscando una comida. La gallina está buscando una piedrita muy finita. ¿Y sabe por qué la buscan? Porque la gallina no tiene el sistema digestivo que tú y yo tenemos para remoler la comida. Por eso la gallina necesita buscar una piedra especial, y cuando la encuentra, hermano mío, se la traga. Pero en una de esas, quiero que entienda, hermano, la gallina siempre se pasa rascando la tierra. Cuando nosotros quitamos la mirada del reino de los cielos, todo el tiempo estamos con la inspiración de componer un canto para Dios, o por lo menos estar en comunión con Dios. Y David, hermano mío, nos enseña y nos da una lección terrible, que cuando nosotros estamos sin hacer nada, ¿cuántos pensamientos buenos vienen a tu mente? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuántos pensamientos malos van y vienen? Van y vienen. Cuando tú dejas de alabar a Dios, fíjate lo que puede pasar cuando tú no buscas a Dios. Hay momentos que nosotros en esa sociedad podemos olvidarnos de Dios, podemos olvidarnos de la palabra, podemos olvidar que dentro de nosotros vive y reina el Espíritu Santo. Hay hermanos que no cuidan, hermano, en lo que hay en su corazón, porque su mirada está puesta en donde dice que el que hambre tiene, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? En comida. Y el hombre siempre va a pensar en su hambre sexual. Y si la mujer se presta también para eso, también la mujer va a pensar para eso. Y sucedió que al caer una tardecita, David se paseaba. ¿Cuántos de ustedes se pasean y caminan en su pensamiento? De un lado para otro, de un lado para otro. Los hermanos que tienen una mente cochabrosa, que tienen una mente que solamente están pensando a quién ponerle el ojo de las hermanas, están cavilando. Las hermanas por igual, cuando le pegan un ojo a un hermano, no es lo que sucede en la iglesia.
Ese es un ejemplo que le estoy poniendo. Y están caminando sus pensamientos. ¿Dónde va a caer? David no cayó en un pecado fuera de Israel. David no cayó en un pecado fuera del palacio. Porque dice la palabra que él se paseaba en el palacio y cuando él volteó la vista hacia abajo, vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer dentro de la misma iglesia. Más bien dentro del mismo palacio, en poca palabra. ¿Cuántos hermanos han cometido ese tipo de errores? De adulterio y de fornicación dentro de la iglesia. Y siguen dentro de la iglesia como si no ha pasado nada. No lo digo por gente de aquí, pero si hay gente que está sucediendo en tus casos, porque en el pecado, amado mío, dice que está la penitencia, están sufriendo sus consecuencias de ese pecado. Hay muchos. Hay pastores que no nada más tienen una mujer ni dos mujeres. Tienen tres o tienen hasta cuatro, pero la tienen escondidas y está en la misma iglesia. Hay gente, y esto no crea que está sucediendo en las iglesias cristianas nada más. Los sacerdotes ni que se digan. Los sacerdotes son hasta pedofilios. También hay pastores pedofilios. Hay mucho pecado dentro de la iglesia que se está practicando dentro de la iglesia. No sé si mi hermano se recuerda que una ocasión fuimos a tocar en una campaña y estábamos acomodando los instrumentos. Y uno de los que estábamos allí iba pasando una muchacha. Ay, mamacita, como me la recetó el doctor. ¿Usted cree que como hijos de Dios debemos de decir eso? Escuché a mi yerno decir apenas, que hasta me sorprendió. Y así somos cristianos. Así nos cobijamos con el título de cristianos. Pero vemos un cuerito y hasta los ojos se nos van. Pues ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué nos escondemos en una Biblia? Si nosotros seguimos pecando, ¿lo estamos ocultando? Dios de una forma lo dice bien claro aquí, hermano, a través de la experiencia de David. Y fíjense lo que dice él. Y envió David a preguntar por aquella mujer, no se quedó nada más así. Prácticamente, ¿y quién es esa mujer? ¿Quién es esa? Y bien claramente le dijeron, es hija de Diana, mujer de Urías Eteo. O sea que era hija de uno de los generales, era esposa de uno de los mejores soldados, y tal vez tenía un cargo, no era cualquier soldado. Y él le mandó traer y dijo que venga, que la traiga para acá. Y no dice que nada más la mandó traer, no, y se durmió con ella. El sinvergüenza de David se estaba aprovechando porque no estaba ni el padre ni el soldado. Y él era el rey. Y quiero que sepas, hermano, no te dejes engañar, hermano y hermana. No porque, ay, hermana, mira, el poder de Dios me dijo que tú vas a ser mi mujer, mentira del diablo. Dios me dijo, hermana, salí contigo, mentira del diablo. Dios nunca te va a mostrar el pecado de esa manera. Dios nunca te va a hacer pecar. Porque Dios dice la palabra que mora en la santidad y vive en la verdad. No te vayas detrás de tu carne, de tus propios deseos, como dijo Santiago, detrás de tus propias concupiscencias, detrás de tu mismo pecado que tú mismo estás maquinando a través de tu mente.
No te dejes engañar. Ah, no, pero es el pastor de la iglesia y yo voy a hacer lo que el pastor diga. No. Es el líder de la iglesia. No. Piensa en tu vida espiritual. Si tú caes en un engaño de esos, va para el infierno. Tu vida depende de ti mismo. Tu santidad depende de ti mismo. Si Isabel no hubiera querido, no importaba que fuera el rey David, ella hubiera dicho: no, no, porque tengo mi esposo. No. Además tengo el temor de Dios en mi corazón, pero se descuidaron ambos. David era un hombre temeroso de Dios. Y aún el mismo Dios no fue el hombre, el título que le puso que David era conforme el corazón de Jehová. Fue Dios el que se lo puso. Y podemos ver que este hombre que tenía el corazón de Jehová cayó en adulterio, cayó en fornicación por ver a una mujer muy hermosa. Sigue. Pero dice que durmió con ella y ella se bañó, se lavó de su inmundicia. Y después de haberse lavado, después de haberse bañado, ¿qué pasó? Se fue a su casa como si nada hubiera ¿qué? Pasado. Todo quedó tranquilo. Todo quedó ahí. Pero más abajo dice: David, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No pasó nada. Todo tranquilo. Mientras allá peleando la batalla, mientras allá, hermano, de tal forma estaban luchando terriblemente. Urías Eteo, ignorante de lo que pasaba, no sabía nada de lo que había pasado con su esposa. Nada, absolutamente nada. Y piensan que nadie los miró. David pensaba que nadie los había mirado. Pensaba que no iba a pasar nada. Pero de repente empieza a sentirse la bolita. Empieza a formarse la bolita. Y le dice Betsabé a David: estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada, David. Y David, con una grande astucia. Hay un dicho en este mundo de que dice: si tu enemigo no lo puedes vencer, hazte lo que, hazte lo mismo para tenerlo cerca. Y fíjense nada más lo que David hizo. David agarra, amado mío, y manda a traer a Urías Eteo. Le dice a Joab: mándame a Urías, y él regresa al palacio. Y David, hermano, con un grande conocimiento e inteligencia que él tenía, cuando viene Urías, hermano, le dice: mira, Urías, ve a tu casa, duerme con tu mujer, y tú tranquilo, no te preocupes de la batalla, no te preocupes de la guerra. Allá está Joab, hay soldados, tú tranquilo, tú vete a tu casa y duerme con tu esposa. Quería tapar el sol. ¿Con qué? Y se podrá tapar el sol con un dedo. Ya la bolita ya estaba ahí. ¿Y qué cree? Urías no se fue a dormir con su esposa. Él estaba en el palacio. Ahí permaneció en el palacio. Y David dijo: bueno, Urías, ¿qué haces tú aquí? Vete con tu esposa. La Biblia dice que lo emborrachó. Lo emborrachó. Le dijo: ándale. Lo puso, pero bien cariñoso. Le dijo: ahora vete a tu casa a dormir. Y aquel hombre no se fue a su casa. Se quedó en el palacio. Y hasta ahí vamos, hermano.
y disfrútala, tienes el día, hágale, vete allá. Le rogó por más que quiso. ¿Y sabe qué le contestó Urias? Le dijo: mi Señor, ¿cómo voy a ir a mi casa a disfrutar a mi mujer, dormir con mi mujer, estar con ella? ¿Cómo es posible, Señor, mientras el pueblo de Israel está en batalla? ¿Cómo es posible que yo lo deje, mi Señor? O sea que era un hombre fiel a las convicciones de su rey, pero también a Dios. Aleluya. Y aquí es donde debemos entender que Urias Eteo no quiso entrar en el adulterio para fornicar con su mujer, porque ya lo había engañado con David, ya había quedado embarazada de David. Y Urias dijo: no, yo no voy a tocar a mi mujer mientras el pueblo esté en riesgo de que pierda la batalla. Yo sé que soy importante dentro de esta batalla y me voy a mantener fiel ante Dios. ¿Qué es esto? Cuando tú te mantienes fiel a tus convicciones en lo que tú has creído, no debes de caer en ningún error, no debes de caer en ninguno de los pecados. Recuerda que la batalla la estamos peleando todos juntos. Y cuando alguien peca, hermano mío, que cuando estamos en batalla, déjame decirte que también perdemos la batalla. Josué no ganó una guerra. Josué había ganado muchas guerras, pero hubo una guerra, hermano mío, que no pudo ganar, porque estaban en una fuerte batalla. Cuando Dios le dijo: ve ahí, y toma ahí, no la pudo vencer. Y ellos dijeron, cuando fueron a inspeccionar ahí, quiero que sepa, mi hermano, que dijeron: David es una ciudad pequeña, la podemos vencer con un ejército pequeño. No la pudieron vencer, porque el pecado estaba dentro de ¿qué? Del pueblo de Israel. Por una sola ¿qué? Persona. No ganaron la batalla. Nosotros no podíamos ganar la batalla si hay uno de nosotros que está en ese pecado. Es un pecado maldito que Dios más odia: el adulterio y la fornicación. David pensó que Dios no se iba a dar cuenta. Trató de convencerle. Y esto le pasa: tratan de convencer, mira mi amigo, que esto y lo otro, y se hace de amigo por allí, lo invitan a esto, lo invitan a otro. Y cuando el otro sabe que anda detrás de la mujer, a veces llega hasta que lo mata. ¿Ven lo que es el celo? Y aquí nosotros podemos ver una experiencia de este hombre. Y usted va a ver que no se quedó ahí. Sigue diciendo la palabra de Dios, que entonces al ver que David no convenció a Urias Eteo, agarra una capa y le dice a Joab, sin vergüenza: Joab, te pido que mandes al frente de la batalla a Urias Eteo para que lo mate. En cuanto él esté en frente de la batalla, sepárate y separa los ejércitos de él, para que él perezca. Porque le tenía miedo que se enfrentara con él por la bola de Betsabé. ¿Entienden? Tenía miedo. Lo mandó a asesinar. Primeramente le quita a la mujer, comete adulterio, fornicación, y después lo asesina. Y él creyó que nadie lo había tirado. No, solamente Joab sabía la realidad, era el único. Y Joab quemó la carta, ¿sí? Pero el único que sabía la realidad y la verdad era nada menos que ese hombre. Quiero decirte algo, hermano y hermano. ¿Tú piensas que Dios no te ve a ti?
Esto David no lo creyó. ¿Tú piensas que el Señor Jehová no ve lo que tú haces? Todo lo que tú haces, todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, Dios lo conoce todo. Y quiero que sepa, como nadie se dio cuenta, pues nadie sabía. Pero un día estando David, ya muy ocioso, estaba ya gozando y su pensamiento ya se había librado de Urias, pero alguien llega. ¿Puedo mirarme con el rey David? ¿Y usted quién es? Soy el profeta Natán. ¿Quién? El profeta Natán. Y quiero platicar con David. Si usted va al capítulo 12 para que usted vea, vamos a ver. Gracias. Dice: Jehová envió a Natán a David y viéndolo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada, más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el mal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 cantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué pasó? No, que no había nadie que lo sabía. Tú piensas, oh, está bien contentísimo, pero aquí le dijo: Natán no fue el que decretó los 4 males que vendrían sobre la vida de David, fue el mismo David con su propia boca que él dijo: vengan 4 cantos. Hermano mío, podemos observar que cuando nosotros pecamos, se cumple la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Natán vino a David y le dijo: tú eres ese hombre, y le da la palabra de la revelación de esta parábola que él le había quitado a la esposa de Urías Eteo, y además mató a Urías Eteo. Entonces el Señor le declara a través del profeta Natán: el hijo que viene del vientre de Betsabé no morirá, no vivirá, ciertamente morirá. Le decreta ahí la palabra, una palabra divina de Dios, una palabra segura que iba a suceder. El profeta le dijo a David: vienen 4 males sobre tu vida, y vas a pagar por causa de tu pecado. Este pecado, hermano, que cometió David, le hizo cometer muchísimos errores. Absalón violó a su propia hermana Tamar. Amón violó a Tamar. Absalón se subleva queriendo tomar el trono del rey. Y quiero que sepa que ninguno de los hijos de David ocupó un reinado, excepto
En todos los hijos que nacieron en Hebrón, ninguno ocupó el reinado, excepto uno que nació en Jerusalén, que fue el rey Salomón a través de Betsabé. Ocupó el trono, pero porque a donde había nacido ya hay dones en Jerusalén. Hermano mío, por eso nosotros tenemos que entender algo. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Pero nuestra mente, nuestro corazón, ¿de quién es? ¿De Dios? ¿O es aún del diablo? La Biblia dice, para que tú no lo ignores, que somos templo y morada ¿de quién? Entonces, si traes el Espíritu Santo, ¿por qué te atreves todavía? Adiós, mamacita. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué no dejamos la basura del diablo en su lugar? ¿Por qué recoger el pecado? No quiero predicarte de allí, pero sí te voy a poner un ejemplo. ¿Tu nombre es Saúl o tu nombre es David? Saúl nunca se arrepintió, así murió y vivió siempre sin la presencia de Dios en su corazón, y no le interesó tener la presencia de Dios. Iba en el nombre de Dios y ganaba las batallas en el nombre de Dios, pero nunca le interesó la presencia de Dios en su vida. Porque cuando el arca del pacto se perdió, él nunca le interesó recogerla, ni la buscó, ni se atrevió ni siquiera a buscarla. Pero David, cuando tomó el reinado, le preocupó la presencia de Dios en su corazón y en su vida. David, en cuanto él llegó a tomar el reinado, dijo: vamos por el arca del pacto de Jehová. A pesar de que David había pecado, a pesar de que David había estado triste, a pesar de que David estaba viviendo sin consuelo, a pesar de que David, amado mío, estaba viviendo sin esperanza de Dios dentro de su corazón, David se arrepintió, David clamó a Dios, David dobló su rodilla, David, hermano, reconoció que realmente necesitaba meter a Dios en su corazón. David reconoció que sin Dios no alcanzaría el propósito que él había formado desde su juventud, desde su niñez, desde que le había enseñado a caminar en la presencia de Dios. Aleluya. Saúl no le interesó y así murió sin arrepentimiento, pero David no quiso morir igual. Por eso David en el Salmo 51 exclama y dice: después de haber pecado, después de haber andado sin Dios un tiempo, él abre completamente sus labios, cae de rodillas y le dice a Dios: Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces te enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán
claman a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contento y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. ¿Cuánto de nosotros hemos pecado? ¿Y cuánto de nosotros le hemos dicho a Dios, por favor, perdona mi pecado? Tal vez estés en ese pecado de maldad. No esperes a sufrir las consecuencias que David sufrió sobre su vida. ¿Te has preguntado por qué a veces no progresas? ¿Te has preguntado por qué a veces tu dinero no te alcanza? ¿Te has preguntado por qué a veces, hermano, no logras realmente las metas que te has forjado? No culpes a nadie. Ha sido el ocultar de tu pecado. Mientras tú ocultes tu pecado, esa losa no te va a dejar prosperar nunca. Confiesa tu pecado al Señor. Te voy a invitar en esta hermosa tarde a que te pongas sobre tus pies. Yo no conozco tu corazón, pero sí tú conoces. Yo no conozco tu vida, pero tú sí la conoces. Yo no sé hasta dónde te has conducido y hasta dónde ha llegado tu pecado y tu maldad. ¿Has engañado alguna vez a tu esposo? ¿Has engañado alguna vez a tu esposa? ¿Te has metido con otra mujer? ¿Te has metido con otro hombre? Reconócelo, confiésalo. No necesitas decirnos a nosotros, no. Nosotros no somos fieles para que tú confieses tu pecado. Dice la palabra de Dios que debemos de confesar nuestro pecado a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Respeta a la mujer que siempre ha estado a tu lado, a la que te ha ayudado. Mujer, respeta a tu esposo, el cual te ha ayudado. El respeto y la obediencia es mutua. No importa que te digan que eres candido, no vas a ser el primero. Puede ser que seas igual que tu pastor, pero es mejor así. Llevar una vida tranquila, serena. Aunque nos digan que somos mandilones, pero llevamos una vida hermosa, una vida llena de entendimiento y comprensión, con la mujer que amamos o con el hombre que tú amas. Así que, Padre, te doy gracias, amado Dios. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces todo nuestro ser. Tú sabes lo que cargamos en nuestro pecho, en nuestra mente. Tú conoces todo lo que llevamos. De verdad te digo, Padre mío, que tú quites todo lo que estorba dentro de nuestros corazones. No queremos caminar en nuestro propio pensamiento. No queremos caminar en nuestro propio pensamiento. Queremos pensar en ti. Creemos que tú estás en cada uno de nosotros. Y que este día tú nos das la oportunidad de arrepentirnos, de entregarnos a ti, de rendirnos a ti, de reconocer que realmente hemos pecado contra el cielo y contra ti, no merecemos ser llamados tus hijos. Hemos desobedecido. Hemos de una forma, Señor, faltado a nuestro deber y sobre todo de respetarte a ti. Señor Jesús, perdónanos, perdona el pecado que haya cometido mi hermano, mi hermana, perdona la maldad de cada uno de nosotros. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de humillarnos, es el tiempo de venir a la planta del Señor. Tal vez ya no habrá otra oportunidad. Quizás
Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de glorificarle. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos esta oportunidad. Nuestras vidas dependen de ti, Señor, de tu poder y de tu gracia. Nuestro corazón es tuyo. Perdona si hemos adulterado contra ti, Padre mío. Si hemos fornicado contra ti, perdónanos. Si nuestros ojos han buscado el deseo de este mundo, perdónanos. Si nuestro corazón se inclinó a los deseos carnales, perdónanos. Tenemos la oportunidad de venir a ti. Tenemos la oportunidad de clamar a ti. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de que nos quite la carga, la que nos quita, la carga que no nos deja mirar que dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo, que dentro de nosotros ya no vivimos nosotros, sino vives tú, Señor, en nosotros. Tal vez hasta el día de hoy no podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque hay algo que nos está estorbando. Permítanos, Señor, para que podamos decir esa palabra, para que podamos decir confiadamente: no vivo yo, Dios vive en mí. Oh Dios, gracias. Gracias por la vida de mi hermano y de mi hermana. En cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. Te doy el nombre.